Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos a un nuevo vídeo del día de hoy, miércoles 20 de mayo, en el que vamos a comenzar viendo la tarea de lengua. A continuación de este vídeo vendrá un segundo vídeo del miércoles, en el que explicaremos la tarea de matemáticas, ¿de acuerdo? Pero vamos a lo que nos compete ahora mismo, que es la tarea de lengua. Mirad, en la tarea de lengua hoy vamos a trabajar sobre un taller de ortografía. Vamos a ver en concreto cómo existen en los verbos compuestos o en los tiempos compuestos los verbos una serie de formas verbales que se tienen que escribir con el verbo haber más el participio del verbo que estamos conjugando y que por tanto, a condición de estar utilizando el verbo haber, esos tiempos compuestos empiezan a escribirse siempre con la letra H, ¿vale? Y además de escribirse con la letra H, nos sirve la ortografía para que no se nos olvide nunca la letra H en estos tiempos compuestos y además para que veamos un caso concreto que nos provoca siempre muchísimas, pero muchísimas faltas de ortografía, que es el que os he destacado en rojo, ¿vale? Bueno, sin más, ¿de qué se trata esto de los tiempos compuestos o de los verbos compuestos? Una cosa compuesta que es que tiene dos partes y se ha compuesto, se ha formado a partir de dos cosas, ¿no? Pues los tiempos compuestos, los verbos compuestos, no dejan de ser eso. Lo hemos formado, lo hemos compuesto, de ahí el nombre, a base de juntar dos verbos, ¿vale? Dos verbos que van unidos, compuestos, juntos. ¿Cuáles son esos verbos? Pues el verbo haber, ¿vale? Y como, como verbo auxiliar y el verbo que sea que estamos conjugando, ¿vale? Puede ser saltar, correr, jugar, aprender, lo que sea, ¿vale? Ahora bien, esos verbos que nosotros estamos conjugando en tiempo compuesto están en su forma de participio, ¿vale? Acordaros que tenemos tres formas impersonales de los verbos. El infinitivo, ¿no? Que sería el que correspondería a el nombre, cómo se llama el verbo, por así decir, ¿vale? El participio, y luego tendríamos también el gerundio, ¿vale? Hoy nos olvidamos del gerundio y vamos a hablar del participio. Si os fijáis, como ejemplos que he puesto, comido, saltado, jugado, aprendido, dibujado, recortado, ado, ¿vale? Oído, en este caso, pero bueno. Como veis, las formas del participio siempre tienen una terminación, digamos, en común, ¿vale? Bien, ¿qué es lo que va a pasar? Como ya os he dicho, lo vamos a conjugar previamente con el verbo haber por delante. Y entonces, pues nos encontramos que si yo cojo el verbo haber, es el que yo voy a conjugar en presente, en pasado, en futuro, en condicional, para formar el tiempo compuesto, que va a ser el verbo haber en una forma verbal, ¿vale? Y seguido de, en este caso, el participio del verbo que me interesa, ¿vale? Bien, os he puesto el presente de indicativo del verbo haber porque quería destacaros el caso en rojo, ¿vale? Para evitar la falta de ortografía. Si yo conjugo el presente del verbo haber, diría yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han, ¿vale? Seguidamente de el verbo que fuera, ¿vale? Podemos usarlo con cualquiera de estos o con otros que ni siquiera estén aquí escritos, siempre en participio, ¿vale? Claro, ¿qué pasa cuando yo llego al él, ella ha jugado? Por ejemplo, ¿vale? Que yo ha jugado, lo tengo que escribir con la H, ¿vale? Ha jugado o ha comido, ha saltado, ha aprendido, siempre con la H. Pero ¿cuándo nos confundimos y cometemos muchísimas faltas de ortografía? Pues cuando nos encontramos con otro caso que no tiene nada que ver con esto, pero que como suena parecido, pues nosotros vamos a ir al error. Sería cuando conjugamos un verbo con, como este ejemplo, a jugar. Vamos a jugar, ¿vale? Salieron a jugar, ¿vale? ¿Qué tenemos aquí? Una A seguida del verbo jugar, pero está sin H. ¿Por qué aquí no hay H? Porque esta A es una preposición. Esta A no es el verbo haber, jugar, ¿vale? Y de hecho, si comprobáis el verbo que he puesto aquí, jugar, está no en participio, está en infinitivo, ¿vale? Entonces ahí está el truco de no cometer el error
de poner la H cuando hay que ponerla o no ponerla cuando sí hay que ponerla, ¿vale? De tener muy claro que si es verbo haber más participio, H, porque estamos usando el verbo haber, ¿vale? Si estamos con a, preposición, y un infinitivo, esta a tiene que ir sin h, porque no es el verbo haber, es una preposición, ¿vale? Entonces, podríamos transformar con esta misma regla cualquiera de estos verbos, pero poniéndole la a sin h. ¿Qué es lo que tendríamos que tener? Pues en vez del participio, el infinitivo. Es decir, he comido, a comer, sin h, a saltar, sin h, a jugar, como hemos visto en el ejemplo, sin h, a aprender, sin h, a dibujar, sin h, a recortar, sin h, ¿vale? Todos los verbos en infinitivo, ya sean de la primera, de la segunda, de la tercera conjugación, ar, er, y, ¿vale? Todos acompañados previamente con a preposición, no llevan la h, porque esa es preposición, como acabamos de decir, y no es a del verbo haber, ¿vale? En el resto de formas no nos crean mucha complicación ni mucho problema, ¿vale? Pero es verdad que en el caso de la tercera persona del singular nos confunde muchísimo y hay muchísimas faltas de ortografía al respecto de eso, porque no colocamos esta h pensando que es que estamos usando esta o al contrario, ¿vale? Le ponemos, dudamos y decimos, ah, no, era tiempo compuesto y lo ponéis aquí una H, a jugar, pero con H, y está mal, porque a jugar no es un tiempo compuesto, ¿vale? Es una preposición con un verbo en infinitivo. Esto sí es un verbo compuesto, una forma verbal compuesta, porque tiene el verbo haber y otro verbo más. Son dos verbos juntos, ¿vale? Si son dos verbos seguidos uno de otro, H del verbo haber. Si es una preposición y un verbo en infinitivo, ahí no hay H, porque la preposición a no tiene H. ¿Ok? Bueno, pues vamos a ver las tareas de hoy, que van a ir al grano, vamos a centrarnos en lo que estamos viendo y sobre ejemplos va a ser mucho más sencillo que esto no lo vayamos interiorizando. Nos vamos a la página 27, ¿vale? De la parte del taller de ortografía, ¿vale? Están así como en azul oscurito. Y aquí nos encontramos, pues bueno, la regla ortográfica que acabamos de hablar, ¿vale? Los tiempos compuestos con H, porque es el verbo haber, ¿vale? Y vamos a realizar nosotros la actividad número 1, la número 2 y la número 4, ¿vale? 1, 2 y la 4. Bien, muy rápidamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues mira, en la primera, por lo pronto, no hacer caso a lo que dice el enunciado, porque el enunciado dice copia 4 formas verbales compuestas, y no vamos a copiar 4 formas verbales compuestas. Lo que vaya a hacer es, os leéis esto y vaya a copiar todas las formas compuestas que hay, ¿vale? ¿Lo entendemos? No 4, 4 no, todas las que hay, ¿vale? Creo que hay unas 8, ¿vale? Está, acordaros, tiene que ser verbo haber más un participio de otro verbo, ¿vale? Y además el verbo haber, yo aquí os lo he puesto en presente, pero evidentemente que se puede conjugar tiempos compuestos con el verbo haber en presente, en pasado, en condicional, en futuro, ¿vale? Da lo mismo que yo diga he comido, que diga habré comido, sea en futuro, habría comido, en condicional, ¿vale? ¿Entendéis o no? Porque igualmente como el verbo haber, tiene que ir con H, ¿vale? Pues lo encontráis que aquí hay un poquillo de todo, hay sobre todo en presente del verbo haber, pero también hay alguna que está en pasado o que está en condicional, ¿vale? Ya os digo, creo que son unas 8 formas verbales lo que hay, ¿vale? En la actividad número 2, pues se trata de, con estas formas verbales compuestas, el verbo haber más un participio, encajarla en el sitio que corresponda, ¿vale? Para que tenga sentido la frase, completar la frase con estas formas verbales compuestas, ¿de acuerdo? Y luego ya por último, aquí me dice que imaginemos y escribamos cosas que hayan hecho en su trabajo, ¿vale? Y tenemos que decir cosas que han hecho en su trabajo, pero usando formas verbales compuestas, evidentemente, ¿vale? Es de lo que estamos hablando. Tenemos un bombero. ¿Qué ha podido hacer el bombero? El bombero A, no sé qué. El bombero había, lo que sea, ¿vale? La doctora, pues lo mismo. La fotógrafa, lo mismo, ¿vale? Pero escribáis dos cosas de cada uno y lo deis así. Ah, bueno, sí, me pone aquí las dos cosas que hayan hecho. Pues
es suficiente, ¿de acuerdo? Y acordarse de que forma verbal compuesta, el verbo haber, H, ¿vale? H, por favor. Solo por último aclarar que, bueno, en esta no tiene complicación, pero que en la primera no hay que copiar este texto, ¿vale? El texto simplemente lo leéis y lo único que vaya a copiar es la partecita única y exclusiva de la forma verbal compuesta del verbo haber más el participio que sea, ¿vale? Bueno, bien, pues hasta aquí las tareas para lengua en el día de hoy. Yo sin más os emplazo a que veáis el siguiente vídeo con la tarea de matemáticas y sin más deciros también que me faltan algunas exposiciones, ¿vale? Ayer concluía el plazo límite que os puse aproximadamente de que me entregarais la exposición del tema y deciros que, venga, a los que me faltáis no mucho, pero me faltáis todavía unos poquitos, presentármelo ya, ¿vale? Si no, conforme más se atrase, peor nota os tengo que poner, que tengo que ir restando puntuación según vayan pasando más los días, ¿no? Y a los que sí me lo habéis entregado ya, deciros que me han encantado, la verdad. Una variedad de temas bastante grande. Me habéis hablado desde videojuegos, desde el famoso tema de actualidad que nos tiene a todos metidos en casa. Me habéis hablado de las mascotas, me habéis hablado de una cantidad de temas divertidísimos. Habéis tenido un ingenio tremendo a la hora de explicar las cosas y de mostrarlas usando pequeños mapas o utilizando cartulinas que habéis fabricado, utilizando pizarras, utilizando presentaciones en el ordenador, imágenes del ordenador. Me ha encantado. Y sobre todo me ha encantado ver cómo algunos y algunas a la hora de hablar pareciera que habéis nacido para esto, para explicar temas y para hablarnos a los demás. O sea que no me extrañaría de aquí a unos años poder veros a algunos y algunas presentando los telediarios o presentando el noticiero o el tiempo, porque de verdad que lo hacéis magnífico, magnífico, ¿eh? Daros la enhorabuena a los que me lo habéis entregado y a los que faltáis, simplemente animaros a que lo hagáis, que han quedado súper chulos, de verdad, ¿vale? Pues muchas gracias como siempre por colaborar y por trabajar desde casa, porque si no, todas estas cosas que yo os explico no servirán de nada si luego en casa no me trabajaréis, no me estudiaréis y no estudiaréis aprendiendo, que es el sentido de todo esto, ¿vale? Que sigamos aprendiendo a pesar de los pesares, ¿vale? Bueno, pues chicos, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.